¿Cómo andan? Hoy estamos aquí a 6 de mayo, estamos empezando la clase del miércoles. Seguimos trabajando con el práctico 9, práctico de la semana 9, donde dejé esto acá. Al final de la clase pasada habíamos trabajado con el 2.4 y creo que quedó medio apurado, por lo que lo voy a repasar. 2.4, ¿no? Definir la función f de x de la siguiente forma. F de x es igual a es igual a ax cuadrado, a cuadrado, x menos 2, si x es más chico o igual que 1, y esto era si x es más grande estricto que 1. Y hay que encontrar a tal que f sea continua y no tenga ni máximo ni mínimo. Esa es la consigna, ¿no? Entonces, para poder lograr esto, vamos a tener que imponer las dos condiciones, que sea continua y que no tenga ni máximo ni mínimo. Lo primero que es para ver cómo hacemos que sea continua, vamos a ver los límites laterales, es decir, vamos a asegurarnos de que el único punto posible de discontinuidad va a ser el del 1, porque estos son polinomios. Por lo tanto, vamos a ver en el 1 y vamos a exigir que valga lo mismo, tanto por izquierda como por derecha, ¿no? Entonces, el límite, cuando x tiende a 1 más de f de x, fíjense que como tiende a 1 más, es decir, que tiende por la derecha, es decir, tiende por los números que son más grandes que 1. Por lo tanto, estamos usando esta condición. Es igual a el límite cuando x tiende a 1 más de a al cuadrado x menos 2. Como ya sabemos, esto es un polinomio y los polinomios son continuos. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es evaluar el polinomio a dónde estamos haciendo tender. Entonces, esto va a ser igual a al cuadrado menos 2. ¿No? Porque evaluamos x en 1. Y ahora tenemos que ver el otro límite. El límite cuando x tiende a 1 menos. De f de x. De nuevo, como estamos yendo por los que son menores, vamos a tener que usar la fórmula para los números menores a x, es decir, a x cuadrado. Esto es igual al límite cuando x tiende a 1 menos de a x cuadrado. De nuevo, como sabemos que es un polinomio y los polinomios son continuos, lo que hay que hacer es evaluar en 1 menos, que va a ser lo mismo que evaluar en 1, en este caso. Entonces tenemos a. Y ahora lo que habíamos dicho era, para que sea continua, lo que vamos a necesitar es que ambos límites valgan lo mismo. Por lo tanto, vamos a exigir la igualdad, es decir, a al cuadrado menos 2 tiene que ser igual a a. Podemos pasar el a para este lado y hacer báscara, y si no me equivoco nos terminaba dando los valores a igual menos 1 o a igual 2. ¿No? Ponemos menos 1, tenemos 1, menos 1, menos 2, no era menos 1, era 1. Sí, era 1 y menos 2. Ahí va. Los valores 1 y menos 2. ¿No? Entonces, ya sabemos que de todos los valores posibles que pueda tener A, los únicos dos que nos garantizan que sea continua van a ser estos dos. Acá lo que hicimos fue exigimos que sea continua y encontramos... Profe, es menos 1, sí. ¿Menos 1? Lo estás elevando al cuadrado. Menos 1 al cuadrado te queda 1, lo pasamos por el otro lado y te queda menos 2. ¿Era menos 1 y 2 entonces? Sí. Está, perfecto. Gracias. Entonces, de todos los A posibles, sabemos que podemos limitar el estudio a estos dos. ¿Por qué? Porque como ya vimos,
si a no vale o menos 1 o 2, la función no va a ser continua. Es decir, cuando la grafiquemos, si a es distinto de esos dos valores, va a ser una cosa, va a llegar por la izquierda a una cuadrática, va a ser así, y acá va a ser así, por ejemplo, ¿no? Esto va a suceder para cualquier a distinto de menos 1 o 2. Por lo tanto, vamos a estudiar solo esos dos valores de a, y ahora lo que tenemos que ver es cuál de estos dos valores de a nos va a garantizar que la función no va a tener ni máximo ni mínimo. Entonces ahora vamos a anotar acá a igual menos 1 o a igual menos 1 o a igual 0. Vamos a hacer así, Este es el motivo, ¿no? F continua nos llevó a decir que a es igual menos 1 o a es igual 2. Y eso lo logramos con el cálculo de estos límites. Sí, todo el mundo me avisaba que era menos 1. Bueno, y ahora tenemos que ver cómo imponer la condición de que no tenga máximo y no tenga mínimo, ¿no? Para que eso no suceda, lo que vamos a tener que encontrar es que la función va a tener que irse a infinito o a menos infinito, digamos, a más infinito y a menos infinito en los infinitos. Es decir, la gráfica va a tener que, en el medio, digamos, sucede cualquier cosa, no importa, pero lo importante es que acá se vaya hacia infinito y abajo a menos infinito. O al revés, también puede suceder que se vaya a menos infinito por acá. También puede suceder que tengamos menos infinito por acá y más infinito acá. Eso va a ser importante, ¿por qué? Porque si no tenemos esta condición, es decir, si el límite en infinito es una constante, vamos a poder acotarlo. ¿Por qué? Porque simplemente bastaría con decir, bueno, tomo un punto a partir del cual me alejo menos de un epsilon del límite. Y luego, usando ese mismo epsilon para ambos lados, ese mismo valor epsilon para ambos lados, vamos a encontrar que tenemos por Weierstrass un máximo entre estos dos extremos, y luego al infinito el máximo va a ser el límite más epsilon. Por lo tanto, quedándonos con el máximo de esos dos, vamos a encontrar un número que va a acotar a la función para todos los reales. Pero no queremos que eso suceda. Por lo tanto, estos sí o sí van a tener que ser más y menos infinitos. Entonces vamos a ver ahora cómo es el límite de esta función en infinito, ¿no? Entonces vamos a tomar el límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Más infinito va a estar, digamos, contenido dentro de esta región, ¿no? Cuando x es más grande que 1. Por lo tanto, acá lo que decimos es el límite cuando x tiende a infinito de a al cuadrado x menos 2. Y si fijamos acá, el límite cuando x tiende a más infinito, ¿qué va a ser? Sería a al cuadrado por x, es lo que va a determinar cuál es ese límite. Y a al cuadrado es necesariamente positivo, ¿no? Porque, digamos, podríamos hacer que esto es igual a al cuadrado por el límite de x, cuando x tiende a más infinito, más el límite de menos 2. ¿No? Entonces, acá lo que vemos es que al cuadrado siempre va a ser positivo. Por lo tanto, como el límite cuando x tiende a infinito de x va a ser infinito, esto de acá va a ser siempre sí o sí más infinito. Para todo valor de a. Que igual ya sabemos que estamos trabajando en menos 1 o 2. Entonces, lo que necesariamente tenemos que encontrar ahora es que en menos infinito vamos a tener que encontrar menos infinito también como el límite. Porque si encontramos más infinito para ambos lados, podemos suponer que vamos a tener un mínimo. Entonces, hacemos el límite en menos infinito ahora. Límite, cuando x tiende a menos infinito, de f de x, es igual a, tomando la región de menos infinito, vamos a regirnos por esta función. El límite, cuando x tiende a menos infinito, de a x al cuadrado. Que esto de nuevo lo podemos partir igual que acá, ¿no? Decimos es igual a el límite, no es
A por el límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado. Fíjense que acá lo que nos importa va a ser el signo de A, porque nosotros sabemos que esto siempre es más infinito. Pero si A es positivo, vamos a tener un positivo por un positivo, va a ser positivo. Pero si A es negativo, vamos a tener un negativo por un positivo que va a ser negativo. Es decir, si A es más grande que 0, entonces esto es igual, el límite va a ser igual a f de x a más infinito. En cambio, si A es más chica que 0, el límite de f de x va a ser igual a menos infinito. ¿Está bien? Y fíjense que utilizando a igual menos 1, vamos a conseguir tener menos infinito cuando x va a menos infinito, ya que esto va a ser un negativo por un límite que va al infinito, y acá siempre va a ser más infinito. Por lo tanto, vamos a conseguir un límite menos infinito y más infinito, es decir, no podemos nunca acotar. ¿Cómo andas, Abril? Espera que tenga una mancha en la pantalla. ¿Cómo andas, Abril? Justo lo borré antes de empezar con esta parte, pero el ejercicio nos pide encontrar una A que haga que f sea continua y que no tenga ni máximo ni mínimo. En particular, impusimos que fuese continua, es decir, como el único lugar donde podía no ser continua era 1, ya que estos son polinomios que son continuos, probamos con los límites laterales en 1. Y obligamos a que sean iguales para que la función fuese continua. Y ahí encontramos que los únicos dos valores de A que la hacían continua eran menos 1 o 2. Por lo tanto, trabajamos con estos dos valores y luego, buscando que no tenga ni máximo ni mínimo, encontramos que el valor que nos iba a servir era menos 1, ya que con A negativo, el límite de f de x en menos infinito iba a ser menos infinito. Si usábamos A positivo, no iba a servir porque ambos límites en infinito iban a ser más infinito. Entonces podría tener una cota inferior. ¿Queda alguna pregunta sobre este? Está bien, parece que no. Entonces seguimos. Del río. Ahora vamos a ir con el 5. Es el 2.5. Y este nos dice, tenemos dos funciones, f y g, y nos dicen que el límite de f de x, cuando x tiende a más infinito, es igual al límite de f de x, cuando x tiende a menos infinito, que es igual a 0, y luego nos dicen que el límite, cuando x tiende a más infinito, de g de x, es igual al límite, cuando x tiende a menos infinito, de g de x, que es igual a más infinito. ¿No? Perfecto. Y ahora nos dicen que tenemos que indicar la opción correcta. Y nos dan a veces 5 opciones. Y vamos a tener que encontrar cuál es la correcta. Y también, obviamente, por el propósito del práctico, vamos a ver por qué las otras son falsas. En particular, este ejercicio es... La forma en la que yo encontré de resolverlo depende bastante en contraejemplos. O sea, hace una afirmación el ejercicio y ustedes encuentran un ejemplo que dicen, no, este ejemplo está en estas condiciones, pero viola la afirmación que da el ejercicio, por lo tanto la afirmación es falsa. Y ta. Entonces vamos a ver con la opción A, y dice, f alcanza un máximo, un max, y luego dice, y g
G alcanza un mínimo. Bueno, ¿alguna opinión acerca de este? Quiero escuchar si piensan que es verdadero, si es falso. Alcanza un mínimo. Falso, falso. 2. ¿Qué piden? El ejercicio nos da 5 afirmaciones y tenemos que encontrar cuál es la verdadera. En particular, esto es la primera. Voy a escribir de a una y la voy a ir resolviendo. Es falsa porque... Hola. O... Bueno, es falsa porque se cumple, por ejemplo, que F puede alcanzar un máximo, pero también podría alcanzar un mínimo. Es verdad, ¿no? Pero o sea, fíjate que lo que decís es que puede alcanzar un máximo o puede alcanzar un mínimo. Pero acordate que las funciones pueden alcanzar un máximo y un mínimo, ¿no? Por ejemplo, esta función alcanza un máximo y un mínimo. Una que voy a dibujar acá, una que va así. ¿No? Fíjate que el límite en ambos es 0. Espera, este quedó mal. En ambos es 0, o sea, acá va a 0 y acá también va a 0, pero tengo un máximo y acá tengo un mínimo. ¿No? Por lo tanto, cuidado porque puede alcanzar ambos, ¿no? Pero acá lo que nos importa es que nos dice alcanza un máximo. Si nosotros encontramos una que no alcanza un máximo, ya podemos decir que es falso. Entonces, ¿podría ser un mínimo si tendiera a 0 menos? Si esto fuera 0 menos, no, puede tener un mínimo y puede no tener un mínimo si esto tiende a 0 menos. Pero en particular, les voy a mostrar un contraejemplo con una función. La función que pueden tomar para f de x, pueden tomarlo igual a 1 sobre x cuadrado más 1, ¿no? Perdón, menos. Menos 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Qué cumple en particular esta función? Es siempre negativa y tiende a 0 en los infinitos, ¿no? Porque fíjense que si yo hago que x sea tan grande como quiero, en el divisor tengo un infinito, entonces van a tener que tiende a 0. Pero si la dibujamos, hace lo siguiente. Acá va a tener la imagen de menos 1 y luego se acerca a los ejes. Fíjense qué sucede. Esta función no alcanza un máximo. Esta función no alcanza un máximo debido a que el máximo que alcanzaría es 0. Es decir, se acerca tanto a 0 como quieran, pero siempre es negativa. Entonces, como siempre está por abajo de 0, pero tiende a 0, es decir, va a crecer tanto como yo quiero, entonces pueden ofrecer, digamos, pueden sugerir un valor cualquiera, digamos, pueden decir un epsilon tan chico como quieran, y ustedes van a encontrar una imagen de f tan cerca de 0 como ustedes quieran, pero que no va a ser 0 y va a ser negativa, ¿no? Por lo tanto, digamos, 0 es más grande que f de x, ¿no? ¿Por qué? Porque f de x es negativa siempre para cualquier valor de x, por lo tanto, 0 es más grande que f de x. Y pueden tomar, por ejemplo, si dicen 0, y digo, toman un epsilon, sea epsilon, entonces existe C, por ponerle un nombre, tal que 0 es más grande que f de C, que es incluso más grande que epsilon. Es decir, para cualquier epsilon van a poder encontrar un x, tal que f de ese x quede en el medio. Y acá lo que tienen es en verdad que 0 está cumpliendo la propiedad de supremo. Pero no existe un x tal que f de x sea 0, por cómo está definida. Es decir, siempre se va a aproximar por abajo, nunca va a llegar a 0. Pero su supremo va a ser 0. Por esta parte de acá.
Por lo tanto, no alcanzo un máximo. Tiene un supremo, pero no alcanza un máximo. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Si se fijan, por ejemplo, acá, pueden encontrar el valor de C. Es decir, pueden decir que esto es menos 1 sobre x al cuadrado más 1, más grande que 10. Pueden encontrar un igual a epsilon. Dicen que esto es menos 1 igual epsilon por x al cuadrado más 1. Menos 1. Por acá es menos 1 sobre epsilon menos 1. ¿No? Pasando por acá, raíz de todo esto. Si toman eso, ¿no? Pueden encontrar siempre un elemento que hace que f de c sea igual a este. Y como además la función es hacia el infinito le queda estrictamente creciente o decreciente, van a poder tomar cualquier x siguiente y van a, es decir, y se quedan más cerca. Esta desigualdad puede hacerla estricta. Entonces, bueno, en conclusión con todo esto y todo lo que divagué durante ese rato, f no alcanzó un máximo. ¿Por qué? Porque su supremo es 0, pero no existe un c tal que f de c sea 0. Y bueno, en realidad la parte de que g de x alcanza un mínimo no tenemos por qué verla, porque, es decir, como esta parte ya es falsa, toda la afirmación es falsa. También podrían haber hecho un razonamiento ahí con lo del epsilon para decir, usar la propiedad arquimediana y también iba a servir. La afirmación B dice f al cuadrado alcanza un máximo y g alcanza un mínimo. Todo eso. ¿Qué creen de esto? Acerca de que f al cuadrado alcanza un máximo y g de x alcanza un mínimo. ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Alguien más? A ver. ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Verdadero? Está bien. Hay como mucha... está como peleado, ¿no? Fijémonos en lo siguiente. ¿Qué va a ser necesario para que f al cuadrado alcance un máximo? ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera hablar ahí? No. Bueno, a ver, Diego nos dice, para f podés usar el contraejemplo anterior. Y pasa a ser positiva, ¿sí? Pero fíjense, ¿no? Si tomamos, como dijo Diego, f igual que el anterior, ¿no? Es decir, 1 sobre x cuadrado más 1. Menos 1 sobre esto. En particular vamos a tener que tomar el cuadrado, que va a ser 1 sobre x a la 2 más 1 a la 2. Si se dan cuenta que el marcador se está poniendo verde, es porque ayer me equivoqué con la tinta. En un rato debería volver a ser negra, pero bueno, es horrible. 1 sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Esta gráfica tiene más o menos la siguiente forma, ¿no? Que así, así. En 0, ¿cuánto vale? Va a valer 1, porque es 1 sobre 1. Entonces acá te vale 1. Entonces acá van a ser números que cada vez se magnifican a 1, entonces hacemos así. Porque fíjense qué sucede. En particular, esto es un cuadrado, por lo cual va a ser siempre más grande que 1, va más grande que 0. Y entonces, un positivo dividido a algo positivo va a ser siempre positivo. Cuando se va a infinito, claramente va a ir hasta infinito en los ejes, pero sucede esto, ¿no? Que también los límites van a ser 0. Pero fíjense que no nos está sirviendo el mismo f que trabajamos. ¿Por qué? Porque encontramos un máximo, ¿no?
Lo que antes era un mínimo, ahora pasó a ser un máximo. Porque antes teníamos acá, ¿no? Un mínimo. Y ahora pasó a ser un máximo. ¿Está bien? Eso. Entonces, f cuadrado está alcanzando un máximo. Pero Diego lo estaba diciendo como verdadero o como falso. Fíjate en particular, Diego, que los contraejemplos sirven para demostrar que algo es falso. Porque si yo pongo un contraejemplo y encuentro una afirmación, lo que está sucediendo, no... ¿Ok? ¿Alguien compartió pantalla? ¿Está bien? Pero que no sé si me saca el spotlight eso y tengo que volver a... No, está bien, estoy grabando. No pasa nada. El contraejemplo ese no iba a servir por el hecho de que, o sea, como le estaba dando la razón a la frase, digamos, no iba a servirnos para decir que es falsa. Porque esto se tiene que cumplir para cualquier f y g en estas hipótesis, por lo tanto, hay que tener más cuidado. Permitime notar algo. Sí, ya está por cortar. Si tienen el mismo link, sí, entren con el mismo, que ese es el que voy a usar yo. Que ese tengo un máximo no quiere decir que todas las funciones lo ocupan, ¿no? Exacto, no porque este tenga, se va a cumplir con todas. Pero en particular va a suceder lo siguiente, ¿no? F es una función continua, que no escribí, pero es una función continua. Ahí otra dice f y g dos funciones continuas, ¿no? Entonces, f es una función continua, con límites finitos, ¿no? Por lo tanto, vamos a poder afirmar que está siempre acotada. ¿Por qué? Porque como tenemos límites en los infinitos, es decir, sabemos que podemos acotar la función en el infinito a partir de cierto número por tal valor, ¿no? Es decir, se van a tomar un épsilon y van a decir que a partir de tal número está acotado por ese número. Y en menos infinito van a poder hacer el mismo razonamiento, van a decir, a partir de cierto k puedo acotar por tal cosa. Un ejemplo, capaz que queda más claro si hago un ejemplo, ¿no? Van a decir, tomo epsilon igual a 1, ¿no? Entonces, algunos están tratando de hablar, se está como cortando mucho. Sí, ¿verdad? Yo sé que existe un k, tal que para todo x más grande que k, ¿no? Acá es con 0, por lo tanto, f de x es más chico que 1, que ese es mi épsilon, ¿no? Entonces, si se fijan, van a poder decir, bueno, por la definición de límites, si yo me tomo un épsilon igual 1, existe un k a partir del cual la distancia entre f de x, así, es más chico que 1, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo el límite que vale 0. Entonces, van a poder hacer lo mismo en el otro lado, es decir, existe k tal que para todo x más chico que k, f de x es más chico que 1, ¿no? Esto vamos a ponerlo K0 y K1. Está sucediendo eso, ¿no? Entonces yo puedo tomar esta afirmación, ¿por qué? Por los límites. Y lo que puedo hacer ahora es usar Weierstrass en el intervalo intermedio, ¿no? Entonces uso Weierstrass. ¿En qué intervalo? En K1, K0. K1, K0. Y con esto, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar que tengo un máximo y un mínimo en este intervalo. Lo que podría llegar a pasar es que el máximo y el mínimo no está en este intervalo, sino que están en los límites. ¿Pero qué van a poder hacer? Van a poder tomar un épsilon más chico que ese máximo mínimo, es decir, si el máximo, bueno, pero el máximo acá y el mínimo eran un medio. Bueno, yo tomo acá un cuarto, por ejemplo, y entonces acá puedo cambiar un cuarto. Y lo que va a suceder con eso es que si el intervalo intermedio acá estaba
tenía un máximo o un mínimo más grande que un cuarto, en módulo, digamos, en valor absoluto, entonces lo que va a suceder es que van a poder encontrar un momento a partir del cual el máximo de toda la función se da en este intervalo, ¿no? Porque si en algún momento les sucede que no tienen el máximo y el mínimo acá, pueden refinar esto aún más, ¿no? Y dicen, bueno, hago que la función sea más chica que 1 sobre 2 a la n, si tienen ganas para cualquier n. Entonces, el máximo y el mínimo lo van a tener acá. Como tienen el máximo y el mínimo acá, y esto es tan chico como ustedes quieran, lo que va a terminar sucediendo es que el máximo y el mínimo de toda la función va a estar acá. Y van a ser ese el máximo que usan con G. Con G no, perdón. Que usan para decir que f al cuadrado alcanza un máximo. Lo que importa para que sea el cuadrado es el hecho de que antes podíamos limitar a tener o un máximo o un mínimo. Como es al cuadrado necesariamente más grande que 0, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que esto de acá es más grande . Un cuarto. Estamos demostrando que es verdadera la afirmación. Me fui muy por las ramas, pero lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Conseguimos que nuestra función f al cuadrado es exactamente más grande que es mayor o igual que 0. Y va a tender a 0. Por lo tanto, el mínimo va a ser 0, el ínfimo va a ser 0, que capaz se alcanza o capaz que no. ¿Está claro? Porque perfectamente la función podría tocar 0 y luego rebotar. Digamos, podría, si esta era la línea del 0, podría ser así, y tocar el 0, y las condiciones no se rompen, seguiría tendiendo a 0. Pero entonces lo que sucede es lo siguiente, podemos decir que si tomamos un epsilon, ¿no? Tan chico como nosotros queramos, va a existir un K0, tal que para todo x más grande que K0, f de x por el límite en infinito va a estar en igual, acá también en igual, perdonen, va a estar entre 0 y el epsilon que hayamos tomado, ¿no? Y recuerden que este epsilon lo podemos tomar tan chico como nosotros queramos, es decir, podemos tomarlo 1 sobre 2 a la n para cualquier n. Entonces tenemos dos puntos, es decir, K1 y K0, tal que a partir de ellos, uno para más infinito y otro para menos infinito, nuestra imagen va a estar a menos de epsilon de 0, pero siempre por arriba, ¿no? Entonces, en este intervalo, es decir, en K1, K0, podemos usar el teorema de Weierstrass y encontramos un máximo y un mínimo. El mínimo no nos va a importar porque va a ser o 0 o más grande, y ya podemos demostrar que el ínfimo va a ser 0, si se alcanza bien, si no se alcanza tampoco cambia. Pero ¿qué sucede? Vamos a encontrar un máximo también. Si el máximo es más grande que epsilon, es un máximo absoluto. ¿Por qué? Porque fíjense que acá las imágenes son siempre más chicas que epsilon. Entonces, si acá adentro existe una imagen que es más grande que este epsilon, y además es más grande que todas las imágenes contenidas en este intervalo, porque usamos Weierstrass, entonces va a ser más grande que todos. Por lo tanto, como usamos Weierstrass para encontrar ese máximo, sabemos que se alcanza. Si tratamos de dibujar lo que pidieron ahí, a ver, capaz se hace un poco más fácil, ¿no? Lo voy a hacer solo para un lado, pero tengan en cuenta que esto es simétrico para menos infinito también. ¿No? Sabemos que nuestra función acá hace algo, no importa, pero que después va hasta acá. Entonces,
yo voy a usar la definición de que el límite va para 0, el más infinito, y voy a decir, perfecto, encuentro un K0, eso es el K0, esto es K0, tal que a partir de él, las imágenes están a menos de epsilon, ¿no? Entonces, epsilon. A menos de epsilon de 0. En particular van a estar por arriba de 0 porque f al cuadrado es estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, yo voy a encontrar todo esto y sé que las imágenes son más chicas que epsilon. Lo que voy a hacer ahora es voy a tomar en el intervalo que quedó, es decir, esto me cubre a partir de K0. Lo que puedo cubrir ahora es antes de K0, ¿con qué? Con con Weierstrass. Voy a aplicar, ¿en qué intervalo voy a aplicar Weierstrass? En K0 y K1. K1 va a ser el simétrico K0 que conseguimos para menos infinito, ¿no? Usando esta definición de acá. Entonces vamos a poder encontrar un máximo en K1 K0, en este intervalo de acá. En particular, si ese máximo, que tiene algún valor que desconocemos, es más grande que el epsilon que tomamos, ya termina la demostración. ¿Por qué? Porque se encontró un máximo que se alcanza por el teorema de Weierstrass. Si el máximo que existe es más chico que esto, que el epsilon, lo que podemos hacer es tomar un epsilon menor aún. Y al tomar un epsilon menor aún, se va a agrandar este intervalo y vamos a aplicar de vuelta a Weierstrass y vamos a encontrar un máximo. Y lo vamos a repetir hasta que sea, hasta que el máximo que encontramos en este intervalo sea más grande que este epsilon. Cuando eso suceda, que va a suceder porque la función es estrictamente más grande que 0, y este epsilon lo podemos hacer tan chico como querramos, lo que vamos a encontrar va a ser un máximo que se alcanzó. ¿Por qué? Por Weierstrass. Eso tiene que alcanzar el máximo. Esto lo tomé de una forma bastante formal, pero o sea, visualmente ustedes van a poder ver de que tiene una función estrictamente por arriba del eje, ¿no? Es decir, está por arriba del eje de las X, y que en los extremos va a ir a 0, ¿no? Es decir, se va a achatar hacia el eje. Entonces, en particular, en algún momento en el medio tienen que encontrar un máximo. Entonces, lo que yo les tomo acá es, pueden tomar un intervalo en el medio, es decir, básicamente lo que está sucediendo es que estamos partiendo la recta en 3 puntos, o sea, 3 intervalos, ¿no? Estamos partiendo a partir de un K1, antes de un K1, entre K1 y K0 y después de K0, ¿no? Acá voy a poder acotar los valores por el límite cuando X tiende a infinito. Acá voy a poder acotar los valores con el límite en menos infinito. Y en el medio voy a acotar los valores con Weierstrass. Entonces, lo que termina sucediendo es, acá yo voy a encontrar un máximo para el valor intermedio que se alcanza. ¿Por qué? Por Weierstrass. Entonces, ese máximo que se alcanza, si es más grande que el epsilon de la definición de acá, queda demostrado que se alcanzó y es un máximo. Si no es más grande que ese epsilon, tomo un epsilon más chico que va a mover estos K0 y K1 más hacia allá y vuelvo a usar Weierstrass en ese intervalo. ¿Puedo dibujar una función que sea un contraejemplo? O sea, que no tenga máximo, que se vaya a 0 en más y menos infinito. No, porque en particular la opción B es la verdadera. Eso es lo que sucede. Como está elevado al cuadrado, está por arriba de este eje, y se tiene que achatar sí o sí hacia los infinitos, por lo tanto, va a tener un máximo. Bueno, esta sería como la justificación que pueden hacer para ver que f cuadrado alcanza un máximo, y ahora lo que nos falta ver es que g de x alcanza un mínimo, que es un poco más fácil.
a ver ahora que g de x alcanza un mínimo. ¿Cómo podemos hacer eso? Sabemos que ambos límites son a más infinito. Si dibujamos eso entonces, tenemos que la función viene por acá, hace, no sé, cualquier cosa, y luego se va de vuelta hacia arriba. Evidentemente, ustedes ven que va a tener que alcanzar un mínimo, porque al irse siempre para hacia arriba, y ser continua no va a poder irse infinitamente para abajo, digamos, ¿no? Entonces podrían hacer la misma definición. Pueden tomarse acá un K1 y acá un K0 con un K ahora en vez de bueno, me maté con la lista, con un L en vez de un epsilon. Porque la definición que nos permite decir, sea L igual a cualquier número que quiera, por ejemplo acá vamos a poner 2, ¿no? La definición de los límites me deja decir que a partir de cierto punto, como el límite es más infinito, a partir de cierto punto, que acá va a ser K1 y acá va a ser K0, a partir de estos ciertos puntos, las imágenes son más grandes que 2, ¿no? Tan grandes como quieran, pero más grandes que 2. Y luego, por el teorema de Weierstrass, entre K1 y K0, voy a poder encontrar un máximo y un mínimo. El máximo no me importa, porque en realidad, como va a más infinito, no existe un máximo de la función, pero el mínimo, ¿qué va a cumplir? Mientras el mínimo sea más chico que este L, va a ser un mínimo de toda la función. ¿No? Es un razonamiento parecido al anterior que capaz yo considero más simple ahora. Porque es decir, yo impongo un L cualquiera y va a decir que, bueno, a partir de este punto las imágenes son más grandes. Y luego busco el mínimo en este intervalo, donde la función es continua y es un intervalo cerrado, por lo cual puedo usar Weierstrass. Encuentro un mínimo, y por ejemplo el mínimo me dice que vale, es esto de acá, m chica, y me dice que es igual a menos 3. Como menos 3 es más chico que este 2, termina. Es decir, porque es un mínimo para este intervalo, y yo sé que como las imágenes a partir de K0 y antes de K1 son más grandes que 2, y menos 3 es más chico que 2, entonces todas estas imágenes sí o sí son más chicas que este mínimo que encontré. En particular, si encontraban un mínimo que era más grande que 2, lo que iban a tener que hacer era tomar un número más grande. Por ejemplo, supongamos que yo tomaba L igual 1, ¿no? Voy a dibujar otra función. Me voy a tomar L igual 1 y tengo lo siguiente. Tengo infinito acá. Algo así me sirve. No. Esperá. Así. No. Algo así, ¿no? Y yo tomo L igual 1. Vamos a poner el 1 por acá. Este va a ser el 1. No me sirve esto. Bueno, no me doy cuenta de bien cómo hacer un ejemplo, pero lo que pueden tomar es, como habíamos dicho antes, así que como para aplicar eso y ver si es verdad, o solo con decirme algo más de ejemplo y yo imaginármelo y hacer un bosquejo, puedo realizar una búsqueda de una epsilon. Nosotros no tendríamos que tener un f de x como aplicar eso y ver si es verdad, o solo con decirme algo como este ejemplo y yo imaginármelo y hacer un bosquejo, puedo realizar una búsqueda con epsilon, etc. En realidad es que el hecho de que no te den una función en particular es lo que hace que esto sea más genérico. Y ustedes tienen que trabajarlo para el caso genérico, es decir, no tienen que trabajar sobre una en particular, tienen que ver cómo se aplica para todas. Como por ejemplo lo que habíamos visto de que los polinomios de grado impar siempre tienen raíces, que lo que decían era, bueno, todo polinomio de grado impar va a tener los límites en menos infinito y en más infinito, menos infinito y más infinito correspondientemente.
Por lo tanto, tienen que tener una raíz. Es como una misma idea de que tiene que poder aplicarse siempre. El tema es que los valores que yo les tomo de L igual 1 y epsilon tanto son genéricos, o sea, no importa. Podría tomar simplemente un L y un epsilon y la demostración seguiría sirviendo. Básicamente, la idea que se estaba tomando para esos dos ejercicios era, bueno, yo puedo partir la recta en 3 pedazos. Antes de un K0 que yo sé que cumple, antes de un K1, que yo sé que cumple que todas las imágenes antes de K1 son más grandes que tal. Entre un K1 y un K0, que yo sé que puedo acotar las imágenes por Weierstrass, y luego después de un K0, a partir del cual yo sé que las imágenes son más grandes que tal cosa, también por la definición del límite. Y luego viendo que en el intervalo del medio encontrabas el mínimo de toda la función, siempre y cuando te tomaras los L's más grandes, te funcionaba. Es un ejemplo bastante corroso, sí, me doy cuenta, pero funciona. Bueno, siguiendo con esto que se fue bastante la clase, vamos con el C, que dice, F está acotada pero no alcanza ni mínimo ni máximo. Acotada, pero no existe min o max. Y luego el otro dice, y G tiene mínimo. G tiene mínimo. ¿Qué dicen acerca de esta afirmación? Falso, falso. Está bien, o sea, es claro que es falso, ¿no? O sea, los ejemplos con los que trabajamos antes, sí, la B es la opción verdadera. Bueno, está, pero también hay que ver un poco por qué es que tenemos esto. Entonces, estamos diciendo que es falso, estamos todos bastante de acuerdo, pero hay que tener cuidado cómo. Por ejemplo, Caro dice por Weierstrass. Cuidado que Weierstrass sirve en intervalos finitos, ¿no? Es decir, entre acá y acá, podés decir que existe un máximo y un mínimo que se alcanzan. Pero F te está hablando, acá te está hablando de todo F, ¿no? De F en todos los reales. Pero fíjense que ya mismo con el que usaron para la parte A, ya tienen el contraejemplo, ¿no? Porque el que usaron para la parte A cumplía que tenía un mínimo. Perdón. Entonces, como tenía un mínimo, y acá dice que no tiene ni mínimo ni máximo, ya está. Podemos decir que no se cumple. Entonces, esa opción es claramente falsa. Y después tenemos la opción B, que dice F tiene mínimo, tiene min, dice que F tiene un mínimo y menos G acotada superiormente. Opciones, ¿qué piensan sobre esta? Dicen falso, bueno, es verdad que saben que es falso porque solo hay una opción verdadera. Pero fíjense, a ver, con las funciones que ya hemos usado, ¿no? Que las que saben que funcionan, ¿qué contraejemplo pueden suponer para esta? Que es uno, o sea, basándose en este de acá que usaron, para demostrar que F no alcanzaba un máximo, igual pero positivo. Exactamente como dice Valentina, ¿no? Si tomamos F igual 1 sobre x al cuadrado más 1, ¿qué es lo que sucede? Lo que termina sucediendo es que, o sea, la función es así. Es así y así. Es decir, no alcanza un mínimo porque nunca llega a 0, pero 0 es el ínfimo, y tiene un máximo, es decir, no tiene mínimo, porque dijimos, tiene un ínfimo que no alcanza, ya está. Entonces, esta función no tiene mínimo, solo tiene un ínfimo, por lo tanto, podemos decir que es falso. Y luego nos falta la última que dice la E, que dice f al cuadrado alcanza un mínimo y g al cuadrado no está acotada. Esta, como pueden ver, ambas falsas. Es exactamente, ¿no? Son las dos falsas. F al cuadrado alcanza un mínimo.
eso puede ser, o sea, es falso que se cumpla siempre, digamos. Puede alcanzar un mínimo, pero no lo hace siempre. Y g al cuadrado no está acotada. Fíjense que esto es una gallegada de lo más grande, ¿no? Porque, digamos, el límite en infinito es infinito y elevarla al cuadrado, o sea, multiplicarla por sí misma también lo va a hacer infinito. Sí o sí el límite. Por lo tanto, esto es recontra falso y esto pueden tomar la que habíamos tomado, ¿no? 1 sobre x al cuadrado más 1. Al cuadrado más 1. O sea, al cuadrado. Cuando lo grafican van a ver que no alcanza un mínimo. O sea, el ínfimo va a ser 0, pero no va a encontrar. ¿Cómo, perdón? Ah, no, perdón. No está acotada, me equivoqué. No está acotada, perdón. Esto está bien. Esto está muy bien. Me equivoqué. G no está acotada. No, esta parte es correcta porque como G no está acotada, ya que va al infinito, G al cuadrado tampoco está acotada. Pensé que decía está acotada, pero no. Está bien. No está acotada. Por lo tanto, esta parte sería verdadera, ya que g al cuadrado no tiene una cota, porque g no tiene una cota, y esta parte es falsa, porque si se fijan, esto va a tener un ínfimo 0 que nunca va a alcanzar. Está bien. Entonces, bueno, como ya vimos, en particular este ejercicio sufre de eso de que es más fácil encontrar que todas estas 4 son falsas, que capaz para algunos demostrar que la B es verdadera, ¿no? Porque como vieron, demostrar que la B era verdadera tenía algo fino, no era tan simple como decir este contraejemplo no lo cumple, este contraejemplo no lo cumple, este contraejemplo no lo cumple. Entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, ven que es manejable, porque en su defecto, si no podían demostrar esto, siempre podían encontrar las falsedades en las otras 4. ¿Sí? Hay una pregunta ahí, en la parte D. Menos G acotada superiormente, sí, es verdadero. ¿Por qué en particular? Porque menos G tiene en su límite menos infinito y menos infinito, ¿no? En los límites a infinitos. Entonces, como es verdad, vimos que G alcanza un mínimo, ¿no? Menos G, ese mínimo va a ser un máximo. Y al tener un máximo, está acotada superiormente. Pueden verlo así. Uy. ¿Cómo no hacemos el 2-2-1 en la segunda fila que te prometí, pero te dejé sin nada? Es 2-2. Esto es un poco más rápido, así que está. Y vamos a hacer el E, porque fue el que vi. F de X igual a X si X no pertenece a racionales y 0 si pertenece a Q. Y esto va a ser el intervalo 0A. ¿No? Lo que pide encontrar es cotas acotadas superiormente o inferiormente y si alcanza el valor máximo o mínimo. Entonces, quiero que ustedes me digan cuáles son las cotas acotadas superiormente e inferiormente. Que es algo sencillo, ¿no? A ver. Acotada inferiormente, sí. ¿Por qué valor? Por 0 acotada inferiormente, perfecto. Y acotada superiormente, ¿por qué valor? Si es que está acotada superiormente, ¿no?
cuidado que esta función está acotada superiormente siempre. No importa para el valor de A. Porque piénsenlo, ¿no? En el mayor caso, en el caso en el que la función es más grande, es si A no pertenece a Q y X puede tomar el valor de A. Por lo tanto, y después como X en el resto de los valores es más chico, va a ser más chico, por lo tanto, A es una cota superior si A no es racional. Pero si A es racional, también va a cumplir que es más grande que todos los elementos, ¿no? O sea, los elementos valen o 0 o X. O sea, esto es decir, los elementos valen o X, si X está entre A y 0, o también valen 0. Pero en particular, fíjense esto. A es más grande o igual que X. Más allá de que en algún momento sean o no iguales, A es más grande o igual. Por lo tanto, A es una cota superior. Sí o sí, A va a tener que ser la cota superior. Y luego lo otro es, hay que ver si se alcanza. Y bueno, ¿cómo vemos si se alcanza? Y va a depender de A. Si A no es racional, es decir, que X puede tomar el valor de A, entonces A va a ser el máximo. Porque en el punto A, X va a valer A, y ahí está el máximo. En cambio, si A no es racional, digo, X en A va a valer 0. Pero existen todos los irracionales que yo quiera que se acerquen a A, tanto como yo desee. Por lo tanto, A va a ser el supremo. La solución dice que no. La letra dice algo sobre A. O sea, está claro de que esto se cumple, ¿no? Esto es un hecho. Como X, como estamos hablando con la función X, perteneciente a esto, a este intervalo, ¿no? Está claro de que se cumple esto, 0 más chico igual que X más chico igual que A. Por lo tanto, existe una cota superior que va a ser A. Y en el caso de que A sea irracional, es decir, que A no pertenezca a Q, se va a poder cumplir de que X es igual a A. Y ahí, en esos casos, hay un máximo. Claro, cuando A pertenece a Q no hay máximo. Si A pertenece a Q, es decir, X en A va a valer 0. O sea, f de X en A va a valer 0. Si A pertenece a Q, f de A es igual a 0. Si A no pertenece a Q, f de A es igual a A. Entonces, en este caso, f de A es igual a A. Por lo tanto, como A es más grande que X, para todo X en este intervalo, va a cumplirse que A es el máximo. En cambio, si A pertenece a Q, f de A va a ser 0. Pero puedo encontrar tantos irracionales como yo quiera cercanos a A. Pero puedo ver otro máximo que no sé de A. ¿Cómo? Acá vamos a máximo. Y acá, en este caso, no existe el máximo. En este caso, en el que A pertenece a Q, no existe un máximo, ¿no? Porque, es decir, las imágenes se pueden acercar a A tanto como quieran, pero nunca pueden ser A, nunca van a valer A. En cambio, en este otro caso, las imágenes son más chicas que A, pero alcanzan A. Una pregunta. Sí. ¿Por qué está acotado por A si, por ejemplo, cuando A es racional? Porque f de A sería 0. Sí. Pero ¿por qué estaría acotado ahí superiormente? A es racional y f de A es 0. ¿Por qué estaría acotado? Sí, superiormente. Porque fíjate que te dicen, una cota superior es, o sea, M es cota superior de la función f, si cumple que si
M es más grande que f de x, más grande o igual, en algún intervalo, ¿no? Fíjate que acá el intervalo es 0a. Y la función es x. O sea, a veces toma el valor x y a veces toma el valor 0. En particular, en este intervalo se cumple que x es más grande o igual que 0. O sea que f de x, ¿ves?, es más grande o igual que 0. ¿No? ¿Por qué? Porque pertenece acá y la imagen es x o 0. Y en el caso, digamos, a es más grande. ¿Por qué? Porque, o sea, x perteneciente, sin pensar en esta función, la variable x perteneciente a 0a, ¿no? La representan como que como 0 más chico o igual que x más chico o igual que a, ¿no? Entonces, acá, esto, digamos, es un subconjunto de esto. ¿Por qué? Porque a veces vale 0. Pero fíjense que siguen adentro de este intervalo. Como siguen adentro de este intervalo, a va a ser siempre más grande que x. Dale, gracias. Es decir, te están diciendo que a veces es x perteneciente a este intervalo, que un x perteneciente a este intervalo es más chico que a. Y a veces es 0. 0 también es más chico que a. Entonces, a es más grande que f de x para cualquier x. En el caso en el que a es irracional, en este de acá, se alcanza el supremo este, que es a, entonces es un máximo. ¿Está bien? Sí. ¿Es un máximo? Sí, solo sí, fíjate acá. Sí, solo sí, es irracional, es decir, no pertenece a los racionales. En el caso que sí pertenece a los racionales, no existe un máximo. Exacto, siempre tiene supremo. El supremo va a ser siempre a. En el caso en el que la función alcanza el valor de a, que va a ser cuando a no es racional, entonces tiene máximo. El supremo siempre es a, porque puedo encontrar imágenes tan cerca, es decir, hay irracionales tan cerca como yo quiera de a, al ser densos. Pero no siempre tiene máximo, porque cuando a es racional, nunca toma el valor a. Pero si tenés un irracional un poco más chico que A, ¿no Sí. sería máximo? Pero lo que sucede es que yo puedo encontrar un irracional más cerca aún que a. De a. Claro, Es es decir, infinito. si yo tengo un z que no pertenece a los racionales, ¿no? Que cumple que z es más chico que a, ¿no? Lo que sucede es que existe otro, es decir, también existe m, bueno, m no es el mejor nombre, y perteneciente a los, no perteneciente a los irracionales, que cumple que z es más chico que i, más chico que a. Como esto se cumple, lo que sucede es que no puedo encontrar un máximo, porque yo siempre voy a encontrar, digamos, un número que encaja acá. Es decir, vos me decís, bueno, acá tengo un irracional que es más chico que a. Y yo digo, bueno, pero yo puedo encontrar uno que va acá, ¿no? En el medio de estos dos. Y Y no luego podés puedo encontrar encontrar uno que va... ¿Cómo? No podés encontrar el que esté más cerca de A. Porque no existe. Porque Ah. cualquiera que vos me des que está más cerca de A, yo puedo encontrar uno más, que está aún más cerca. Es más, tipo, podrías hacer una forma de construir el siguiente irracional, pero el problema es que construir irracionales no es tan sencillo, porque los irracionales son una expansión decimal infinita, o sea, eso es una forma de verlo como una expansión decimal infinita, y luego no podrías, tipo, tendrías que modificarlo para hacerlo más grande, pero al mismo tiempo no es, porque capaz no te queda irracional. Es medio complicado, pero lo que sí ocurre es que siempre hay irracionales acá. Siempre voy a poder encontrar un irracional entre A y cualquier otro irracional que hayas dado. Por lo tanto, no voy a tener un máximo, porque siempre puedo seguir metiendo más irracionales ahí. ¿Cómo puede ser el supremo? Fíjate que el supremo, no estamos hablando de una imagen. O sea, no estamos diciendo que f de a es el supremo. Estamos diciendo que a es el supremo. El número a, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque todas las imágenes van a ser más chicas que a. Esto es en respuesta a Daniel. Fíjate que a
cumple que todas las imágenes van a ser más chicas que él, sí o sí. Y también cumple de que puedo encontrar imágenes tan cercas de A como yo quiera. Por lo tanto, como A es más grande que todas, es decir, es cota superior, y puedo encontrar todos los elementos que yo quiera tan cerca de A como de C. Por lo tanto, va a suceder que esto es un supremo, porque puedo encontrar elementos de este conjunto tan cerca de A como yo quiera, pero además A es cota superior. Por lo tanto, es supremo. Exacto, no hay cota superior menor que A, entonces es supremo. Vamos a pasar al 6 ahora. ¿Quedó alguna duda sobre esto? Veo que no. Está, ok. Bien. Sí, va a haber una más que va a durar 15 minutos, algo así. Y está. Ahora vamos a hacer el 6, que es un poco más rápido, y luego vamos a ver con el 3-1. Y creo que por ahí dejamos, porque va a ser la hora. A ver la duda, Sofía. Me está corrigiendo. En el 1.3 hacemos todos con límites infinitos. 1.3. No, los que sirven con límites infinitos son el C y el D. Los otros tres, en realidad, tenés que encontrar una imagen que cumpla, que tenés uno negativo y uno positivo, y después encontrás el cero. Porque eso, o sea, lo que yo dije de los límites infinitos, sirve cuando en realidad no vas a poder calcularlo, porque podrías hacer el C y el D probando, pero tendrías que calcular, no sé, 2 a la 117, que ya no vas a poder calcular. Por lo tanto, en los que no puedes calcular, sí, los límites infinitos es bastante práctico, pero en los que sí puedes calcular es más fácil tirar un par de valores y vas a encontrar que alguno es positivo y otro es negativo. Enunciado 1 dice F continua, para todo X perteneciente a los reales. Entonces la imagen de F de un intervalo cerrado acotado, es un intervalo cerrado acotado, es un intervalo cerrado y acotado. Entonces, eso es el enunciado 1, dice. Si F es continua en todo punto X perteneciente a R, entonces la imagen por F de cualquier intervalo cerrado y acotado es también un intervalo cerrado y acotado. Y el enunciado 2 dice, tipo al contrario, dice, si se cumple la segunda parte para todo intervalo, entonces va a ser continua. Dice, si la imagen... Se me está por cortar en cualquier momento de la semana que viene, tenemos clases de Zoom, ¿hay práctico? ¿Hay algún motivo por el que no? ¿Que hay algo? No sé. Si la imagen
por f de cualquier bueno, como saben, el ejercicio dice lo siguiente, dice f continua para todo x perteneciente a los reales, la imagen de f de un intervalo cerrado y acotado es un intervalo cerrado y acotado, y el enunciado 2 dice al revés, dice, si la imagen por f de cualquier intervalo cerrado y acotado es un intervalo cerrado y acotado, entonces es continua. Y el chat. Entonces, en particular, lo primero que dice es ambos enunciados son verdaderos. Por el momento, en realidad, no vamos a poder ver mucho con eso, ya que, como vieron antes, es más fácil ver capaz lo falso. Y el segundo dice, el enunciado 2 es verdadero, pero el enunciado 1 es falso. Y un contraejemplo de la función es f de x igual x al cuadrado seno de 1 sobre x, si x distinto de 0, y 0 si x igual 0. ¿Qué dicen ustedes acerca de este contraejemplo para la afirmación 1? Les están diciendo que esto es un contraejemplo para esta afirmación. Es decir, que esto muestra que esto es falso. Bolazo. Ahí va, bolazo. F no es continua, la 1 es verdadera, me dicen. No, la 1 es verdadera. Bueno, como bien dice Iván, esto es un bolazo, ¿no? Fíjense, ¿qué es lo que sucede? Nos están diciendo, ¿f es una función continua? Esto lo cumple, ¿no? Es continuo. Y nos están diciendo que para cualquier intervalo cerrado y acotado, nos van a dar un intervalo cerrado y acotado. Nos está diciendo que esta función no lo hace. Pero ¿qué sucede? Si nosotros graficamos esa función, ¿no? Es algo, perdónenme, pero es algo así. O sea, acá infinitas veces más. Así que... No, algo así más o menos. Y lo mismo para el otro lado. Pero ¿qué sucede? Si yo tomo cualquier intervalo cerrado y acotado, es decir, tomo por ejemplo acá y acá, ¿qué sucede? La imagen es esta, ¿no? O sea, lo pueden resumir en este intervalo, perdón, acá. Es decir, la imagen de este intervalo, que es un cerrado y acotado, lo pueden encontrar en un intervalo que es este, que también es cerrado y acotado. En particular, incluso uno que incluye el 0, acá, ¿no? Pueden hacer la construcción y les va a dar, ¿no? Que va a ser algo así. Por acá. Y es lo mismo, ¿no? La imagen de un intervalo cerrado y acotado es un intervalo cerrado y acotado. Es decir, siempre van a poder encerrarlo a un cuadrado con los bordes inclusive. Por lo tanto, en realidad, esto nos sirve como contraejemplo. Cada uno de los intervalos cerrados y acotados los podemos encontrar en otro intervalo cerrado y acotado. Es decir, a cada uno de estos, mientras sea finito, pueden encontrar un intervalo acá, donde la imagen está contenida dentro de ese intervalo. Por lo tanto, esto como contraejemplo no sirve. ¿Por qué? Porque esto de acá, la imagen de f en un intervalo cerrado y acotado es un intervalo cerrado y acotado, en realidad se cumple. Por lo tanto, lo que tiene la opción 1 es un mal contraejemplo. No le va a servir. Y ahora vamos a la opción 2. La opción 2 que dice el 1 es verdadero y el enunciado 2 es falso. Y es falso con la siguiente función. Seno de 1 sobre x. C2 y x igual a 0.
¿Qué opinan de esto? Eso no es continuo, eso sí, ahí hay un poco de contra. Eso sí sirve, eso no es continuo. Ah, claro, están diciendo que el contraejemplo sirve, si no me equivoco. Exacto, ahí va. ¿Qué es lo que sucede, no? Dicen que esto es un contraejemplo del enunciado 2. En particular, la gráfica esta se ve así, ¿no? Se ve, si acá tenemos el 1 y acá tenemos el -1, se ve tipo... Se ve más o menos así. Y fíjense qué es lo que sucede. Sucede esto, ¿no? De cualquier intervalo cerrado y acotado, que es la imagen de cualquier intervalo cerrado y acotado es un intervalo cerrado y acotado. Sucede, ¿no? Porque yo le asigno algo acá, supongamos, que voy a encontrar el intervalo 1, -1, 1 y va a servir, ¿no? La imagen va a estar contenida en el intervalo -1, 1, en particular porque estamos hablando de un seno, ¿no? Entonces, al estar hablando de un seno, la imagen siempre va a estar contenida entre -1 y 1. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como bien dijeron, quien dijo, Daniel dijo, no es continua. Esto lo ven, en el teórico de Miquel lo ven, pero en cero la función seno de 1 sobre x no es continua. Por lo tanto, esto es un buen contraejemplo. Se cumple la hipótesis, es decir, la imagen por f de cualquier intervalo cerrado y acotado es un intervalo cerrado y acotado, pero no se cumple que sea continua. Por lo tanto, esta va a ser la opción correcta. Y luego, el tercero dice, el 1 es verdadero y el 2 es falso. Y un contraejemplo es f de x igual x si x distinto de 0 y 0 si x igual a 0. Y afirma que esto es un contraejemplo de del segundo enunciado. Entonces, ¿qué? Ok, Dios. Muy bien. Volvemos acá. Dijimos que afirma que esto es un contraejemplo para el enunciado 2. Bueno, como bien dijo, ¿quién fue? Scotty. Lo que dice es que esta función es continua. Es perfecto, ¿no? En realidad esta función es la función x. ¿Y qué es lo que sucede? Para que sea un contraejemplo, digamos, un contraejemplo, ejemplo 2 puntos, cumple las hipótesis y no cumple la tesis, ¿no? Un buen contraejemplo hace eso, cumple todas las hipótesis y no cumple la tesis. Y esto lo que sucede acá es que esto es una función que cumple la hipótesis porque manda cerrados encerrados, pero no cumple la tesis, porque la tesis dice, perdón, cumple la tesis, porque la tesis acá dice continua, pero es continua, ¿no? Esto es la función x que es continua. Entonces no sirve como contraejemplo, porque un buen contraejemplo no cumpliría la tesis. La voy a subir hoy o mañana, seguro. Otra clase. Bueno, como bien había dicho Coti, esto no es un buen contraejemplo porque cumple la tesis, es decir, es continua, cuando un contraejemplo no debería cumplir la tesis. Sí, en particular es la función x, ¿no? Fíjate, te dice una continua, esto vimos que es verdad, y dice una continua, manda cerrados, acotados, encerrados, acotados, x es continua, manda cerrados, acotados, encerrados, acotados. Lo podés ver gráficamente, ¿no? Decís, ok, esto de acá, este intervalo de acá, ¿no? ¿En qué intervalo me lo manda? Bueno, venís acá y decís, me lo manda en este intervalo de acá. La parte de si manda
acotados, cerrados en acotados, cerrados, lo ven gráficamente. Bueno, entonces claramente la opción de todas verdaderas no va a servir, la opción de todas falsas tampoco va a servir, vimos que la 1 se cumplía. Así que vamos a hacer, les voy a dar unos tips para el 3.1 que habían pedido. Y con eso vamos a ir terminando. El 3.1 dice f de x o sea, f de un punto, vamos a decir de un punto, ¿no? Lo que va a hacer es, les va a decir cuál es la temperatura en el punto, ¿no? Es igual a la temperatura del punto. Temperatura en el punto. ¿En el punto de dónde? Del planeta Tierra, es decir, de una esfera perfecta, vamos a decir. Esa de vuelta. La letra les dice, f es una función que le asignan a cada punto del planeta Tierra su temperatura, ¿no? Entonces, f de un punto es la temperatura en el punto. Asumimos que la Tierra es totalmente esférica y que f es continua, y esta es continua, ¿no? El tip que les voy a dar es, capaz se complica, porque una esfera la definen con 3 dimensiones, ¿no? Es decir, necesitarían 3 coordenadas cartesianas. Necesitan 3 coordenadas cartesianas para definir un punto en una esfera. No se preocupen, por eso ustedes hablen de una función sobre un punto, que es continua, y va a ser la temperatura en el punto. Lo que les voy a decir es que tomen la función h, ¿no? De un punto, que haga lo siguiente, que sea igual a f de un punto menos f del punto antipodal. El antipodal va a ser el punto opuesto, ¿no? Entonces, lo que van a poder hacer es considerar la esfera ¿no? Y hagan esto, consideren el ecuador, digamos, esta recta que yo tomé acá, considérenla como donde trabaja la función f. Entonces, ¿qué sucede? F se va a definir el intervalo, o sea, se va a definir de los reales, pero lo que va a suceder es f de un punto más, acuérdense que el perímetro de una circunferencia es diámetro por pi, ¿no? Entonces decimos 2 veces el radio para decir el diámetro por pi. Esto es decir, la imagen de un punto, digamos, en el ecuador, dando una vuelta entera, me va a devolver acá, ¿no? Es decir, esto es igual a la imagen del punto. Entonces, lo que van a hacer es considerarse esta función que va a tomar la diferencia de un punto y de su antipodal. Entonces, tomando esta convención de decir, tomando sobre el ecuador y sumarle al punto es girar alrededor del ecuador, lo que van a tomar en realidad es h de un punto va a ser igual a f del punto menos f del punto más radio por pi, ¿no? Que eso es media vuelta. Por lo tanto, con esto hecho, lo que van a ver es que van a necesitar que esta función va a ser continua, porque es suma de continuas, y lo que van a encontrar entonces es un negativo y un positivo para luego usar Bolzano y encontrar una raíz. ¿Qué sucede cuando hay una raíz? Esto acá va a dar 0, es decir, va a existir un punto cuya imagen, o sea, cuyo antipodal va a tener la misma temperatura, por lo tanto la diferencia va a ser 0. Es decir, van a encontrar un punto en el que h sea positivo y uno en el que sea negativo. Y ahí, usando Bolzano, van a encontrar una raíz. Para hacer eso, ¿qué van a hacer?
van a tomar h en un punto, que va a ser algo, supongan, mayor a 0, y luego van a decir h de un punto más media vuelta. Y acá, ¿qué van a tener? Van a tener f de un punto más 2pi, de un punto más radio por pi, y menos la imagen de el punto más 2rpi, ¿no? Que es una vuelta entera, por lo que tienen es la imagen de un punto. Que si se fijan, es el opuesto a esto, por lo tanto es menor a 0. Y usando estos dos y Bolzano van a encontrar una raíz. Encontrando una raíz, van a encontrar que tienen un punto, tienen antipodales con igual temperatura. ¿Por qué dijiste que es mayor a 0? Lo tomé mayor a 0. O sea, ¿qué sucede? Si toma la función h para un punto cualquiera, ¿no? Si te da 0, es la solución. Ya está, fin del problema. Si no te da 0, va a ser o mayor o menor a 0, no importa, pero uno de los dos. Y cuando tomes este, te va a dar con el otro signo. Por lo tanto, con esos dos puedes usar Bolzano. Si dan igual a 0, son la solución. ¿Está bien? O sea, ahí mostraste que se cumple Bolzano. ¿Cómo? Mostraste que se cumple Bolzano. No. Ustedes tienen que usar Bolzano con esta función h. Ah. Y usando Bolzano con esa función h, lo que van a encontrar es, tiene que tener una raíz, por lo tanto, hay dos puntos antipodales que se anulan, que tienen igual temperatura. Una consulta. Consulte nomás. ¿Estamos hablando de una función en 3D, o sea, en dos variables? ¿O cómo puedes afirmar que una función de ese estilo puede llegar a ser continua? En realidad, el tema es... se complica porque ustedes seguro lo piensan en una esfera que tiene estas 3 coordenadas. Pero cuando vos lo considerás en el ecuador, ahí la función pasa a ser de una sola, la pueden considerar de una sola dimensión. Porque pueden considerar que es una recta a través de la cual ustedes se mueven en una dirección únicamente. Es decir, este círculo lo podrían extender como una recta así, que lo que cumple es que este punto es igual a este otro punto, ¿no? Entonces, con toda esta demostración, esto de que este punto es igual a este punto, es lo que estoy marcando acá, ¿no? Es decir, avanzar 2 veces el perímetro de la circunferencia una vez, te va a dejar en el mismo lugar donde estás. Es decir, hace esto. Son iguales. Entonces, ahí tiene una función de una sola dimensión, con el cual pueden aplicar Bolzano sin problema. En particular, esta demostración te demuestra que en cualquier geodésica, que es los círculos, digamos, más grandes alrededor de la esfera, es decir, ese de ahí, o este de acá, ¿no? Que va por acá. Cualquiera de esos, que van así, lo más grande posible, van a tener 2 puntos opuestos de igual temperatura. ¿Está bien? Bueno, con esto dejamos la clase de hoy. Así que está. Vi ahí que estuvieron hablando por el chat al final, pero bueno, traté de seguir igual. Supongo que la semana que viene van a haber clases sin problema, como siempre. A mí no me han informado nada de que se cancelen, así que cualquier cosa, estén atentos a Lieva, yo trato de postear algo si se cancelan, pero por ahora siguen en pie. Así que bueno, adiós a todos. Ah, es verdad que está caído. Bueno, si para el fin de semana no se arregla, tenemos un problema. Hoy o mañana subo la clase, sí, Lucas. Bueno, adiós a todos.